Mi nombre es Emma Armenta Reyes. Este es un video explicativo. Es de la clase de la materia de práctica forense de amparo civil mercantil. Es en referencia al tema de improcedencia. De acuerdo a la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su capítulo 7, artículos 61 y 62 específicamente. El artículo 61 trae 23 causales de improcedencia, a los cuales vamos a dar una breve explicación, una breve semblanza de cada uno de ellos. Contraindicaciones o reformas. El primero es contraindicaciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando en un juicio de amparo se reclama alguna adición o reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto a su contenido material, este se considera improcedente y da lugar a desechar de plano la demanda de amparo desde el auto inicial. El segundo es contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Igualmente, cuando en un juicio de amparo el acto reclamado es atribuible a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que implica la inexistencia de los presupuestos procesales necesarios para que el juicio sea admitido, la demanda de amparo se desecha de plano. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Esto significa que es improcedente el amparo aun cuando sea promovido por un particular ajeno al Poder Judicial de la Federación. Los artículos 94, segundo párrafo y 100, primer y penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación y cuenta con interdependencia técnica de gestión y para emitir juicios, para emitir sus resoluciones, las cuales serán definitivas e inatacables. La cuarta, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Eso significa, como las decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son inatacables, entonces resulta improcedente el juicio de amparo contra estas resoluciones. Contra la quinta, contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento de colaboración con los otros poderes que objeten o no ratifiquen nombramiento o designaciones para ocupar cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza. En esta fracción se impide que el amparo resuelva controversias derivadas de conflictos políticos, por lo que se hace improcedente el juicio constitucional en materia política. Esta causal de improcedencia va de la mano con lo dispuesto en los artículos 110 y 111 constitucionales. Sexta, contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Una vez que un tribunal colegiado de circuito emite una resolución, no procede amparo para combatirla, aun cuando ésta pueda ser violatoria de derechos humanos. Si bien de forma extraordinaria se puede combatir la resolución de un tribunal colegiado de circuito, por ejemplo, mediante una revisión en amparo directo, de lo que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cierto es que es algo excepcional. Séptima, contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal, de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados y de sus respectivas comisiones o diputaciones permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las constituciones correspondientes les confieren la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. En este caso se trata de tres hipótesis distintas, lo que implica que no procede el juicio de amparo indirecto contra cualquier acto positivo, omisivo o negativo, ni determinación intermedia o final dictada en el trámite del juicio político, sin que sea necesario dilucir si los actos emitidos en el contexto de un juicio de esta naturaleza derivan de facultades soberanas o bien discrecionales de las autoridades políticas, pues esa condicionante se encuentra reservada a la determinación específica de elección, suspensión o remoción de funcionarios.
Octava, contra normas generales respecto a las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el capítulo 6 del título cuarto de esta ley de amparo, o en términos de lo dispuesto por la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta causa de improcedencia se refiere a, es una inclusión en el texto legal de una figura generada por la jurisprudencia de la Corte. Existen tesis en donde se ratifica la improcedencia del juicio de amparo contra normas generales respecto de las cuales la Corte las haya declarado inconstitucionales, pues desde el punto de vista práctico no es necesario acudir a un tribunal de amparo para pedir la inaplicabilidad de una ley contraria a la Constitución. Noveno, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. En este caso no procede, ya que se trata de una inimpugnabilidad de los actos en ejecución de una resolución derivada de un juicio de amparo. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. En este caso, es improcedente cuando se pretende impugnar una resolución judicial emanada de otro juicio de amparo, independientemente de que sean actos o resoluciones de juzgados de distrito, de tribunales unitarios de circuito o de tribunales colegiados de circuito. Contra ellos no procede el juicio de amparo. 11. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo en los términos de la fracción anterior. En relación a esta fracción, se relaciona con la fracción anterior, con la excepción de que el juicio de amparo interpuesto primeramente ya ha causado ejecutoria. Puede afirmarse que una resolución dictada en el mismo ha causado ejecutoria cuando no existe recurso en contra de la misma resolución. 12. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción 1 del artículo 5 de la Ley de Amparo y contra normas generales que requieren de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En este caso, es improcedencia legal cuando los actos reclamados por el quejoso no afectan sus intereses jurídicos, lo cual significa que el quejoso con la emisión del acto que reclame no le cause agravio personal y directo. El amparo solo puede promoverlo a aquella persona física o moral agraviada, puesto que de lo contrario sería improcedente. Número 13. Contra actos consentidos expresamente por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Pueden presentarse, por un lado, cuando el quejoso señale como acto de autoridad emanado de un procedimiento y haya manifestado su conformidad con el mismo, y por otro lado, cuando dentro de un procedimiento del carácter que fuere, siga promoviendo en él, dando a entender su inconformidad con dicho acto. Número 14. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Si hay una ley o disposición de tal naturaleza que no afecta a los intereses jurídicos del gobernado, debe de resultar improcedente y carente de utilidad. 15. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. Es improcedencia del amparo respecto a los derechos políticos. Si bien es cierto que el argumento de que las elecciones son el ejercicio del derecho a votar y ser votado para un cargo público o gubernativo, así como lo establece el artículo 36 de nuestra Carta Magna, con la premisa de que el derecho jurídico es del ciudadano, no del hombre, esto es acertado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido la materia electoral para efectos de la acción de inconstitucionalidad, estableciendo que dicha definición resulta plenamente aplicable para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Conforme a ello, una determinada norma legal resulta de contenido electoral, no será reclamable a través del juicio de amparo, por lo que será improcedente si se trata de resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral. 16. Contra actos consumados de modo irreparable.
Se entiende en el sentido de que la cuestión relativa a los actos consumados de modo irreparable son aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer volviendo las cosas a su estado anterior. Es decir, por ejemplo, en el caso de una muerte no es posible devolver la vida. En este criterio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación empieza a dar las bases de la definición de los actos de autoridad consumados de modo irreparable. Número 17. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo. Esta fracción es una adición a la anterior, resulta benéfica para el quejoso y muy adecuada, pues se ha instaurado la costumbre parte del juez de distrito el sobreseer en el juicio de amparo cuando se promovía la acción constitucional contra el auto de formal prisión y dentro del propio trámite del juicio constitucional, el juez del procedimiento expresaba que ya se había dictado sentencia definitiva y en el juicio donde emanaban los actos reclamados por cambio de situación jurídica. Pero en el segundo párrafo de esta fracción no cabe duda de que solo la sentencia de primera instancia hará que se consideren consumadas irreparablemente las violaciones cometidas, razón por la cual ahora puede interponerse un amparo en contra de un auto de formal prisión y el juez del proceso no podrá dictar sentencia definitiva en el juicio natural, sino hasta en tanto no se resuelva el amparo en forma definitiva. 18. Contra las resoluciones de tribunales judiciales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, cuando el acto reclamado consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Esto en procedencia dispone que los recursos ordinarios y medios legales de defensa que deben agotarse son los que tienden a revocar, modificar o nulificar la resolución que afecta al gobernado. Por tanto, si no se tienen esos efectos por virtud de la sentencia que en esos recursos o medios de defensa se dicten, no es menester agotarlos previamente a la presentación de la demanda de amparo, aludiendo así a la violación del principio de definitividad judicial. 19. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, esto significa que cuando en un juicio civil de orden de común, en caso de que no se le llegase a emplazar al demandado y ya habiéndosele dictado sentencia definitiva, en primera instancia dentro del término de 3 meses, se interpone el recurso de apelación extraordinaria por falta de emplazamiento y a su vez se promueva un juicio de amparo por el mismo motivo, dándose la improcedencia de este último porque el recurso nulificará por completo el acto reclamado en el juicio de amparo. 20. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. 21. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta fracción se refiere a los casos en que la autoridad responsable por iniciativa propia revoca el acto reclamado o hace que se extingan los efectos de este, dejando sin materia al juicio de amparo, al haber cesado la violación constitucional que lo motivó. 22. Cuando subsista el acto reclamado por no surtir efecto legal o materia alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Por citar el caso de un juicio civil, si se da el embargo precautorio, una vez declarada ejecutoriada la sentencia, se procederá a abrir el remate de dichos bienes. Si contra esa resolución se promoviera por parte del quejoso el recurso correspondiente, resolviéndose en segunda instancia, confirmado el fallo impugnado y el quejoso promoviera el juicio de amparo, y si durante la tramitación de este juicio de amparo
los bienes desaparecieran por alguna causa fortuita, entonces debe decirse que el objeto del acto reclamado no surte efecto legal o materia alguna, dándose así la causal de improcedencia. Número 23. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo. Analizar esta última fracción es un poco complejo e impreciso, pues no indica con exactitud en qué puede consistir la improcedencia, solo se refiere de manera vaga y genérica a cualquier otro caso que resulte de alguna disposición de ley, ya que no da limitación a las causas de improcedencia, lo que resulta un poco difícil. Además, deja lagunas a otras causas de improcedencia. El autor Ignacio Burgoa advierte el peligro que emana dicha fracción, en el sentido de que el legislador secundario, al ordenar sobre alguna materia en especial, estableciera que no procede el amparo. En el artículo 62, las causas de improcedencia, dice, se analizan de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Pues bien, los juzgadores de amparo estudiarán primeramente si el juicio contiene alguna causal de improcedencia y de no haberla, resolverán conforme a derecho. Y si el juez de amparo resuelve que sí existen causas de improcedencia, sobreseerá el proceso respectivo. Muchas gracias.